Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos los miembros de la RUMA a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna en Canarias. Mi nombre es José Juan Cano, doctor en Geografía, y me acompaña el profesor Manuel Fariña. Profesor. Saludos cordiales desde el Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, ciudad Patrimonio Mundial por declaración de la UNESCO en 1999. Agradecemos la oportunidad que nos ofrece la RUMA para debatir y reflexionar conjuntamente acerca de los efectos de la pandemia COVID-19. Nuestra ponencia, titulada Impactos ambientales y culturales de la COVID-19 en Canarias, pretende ofrecer una panorámica general de los antecedentes históricos y del impacto ejercido por esta pandemia en el archipiélago canario, considerado como plataforma tricontinental. Vaya por delante nuestro agradecimiento a las universidades de Buenos Aires, Cabo Verde y Timor por gestionar la realización virtual de este simposio internacional. Asimismo, agradecemos a la Universidad de La Laguna y al Museo de Historia de Tenerife, lugar donde nos encontramos, por su colaboración desinteresada y por la difusión posterior del presente evento. Con el deseo de los mejores éxitos para este simposio, damos paso al doctor don José Juan Cano Delgado para desarrollar nuestra ponencia conjunta. Salud, confianza y ánimo para todos y todas. Como pueden observar en esa primera imagen, el archipiélago canario no se podría entender sin su contexto geográfico, con su contexto desde el punto de vista latitudinal, donde nos encontramos en el entorno del continente africano, pero siempre con un ojo hacia América y el otro hacia Europa. La conquista y aculturación de las Islas Canarias a partir de los contactos previos realizados por genoveses, portugueses, mallorquines, andaluces y castellanos se extiende desde el año 1402, conquista normanda de Lanzarote y Fuerteventura, y el de 1496, fin de la campaña militar de Alonso Fernández de Lugo en la isla de Tenerife. A lo largo de este extenso proceso de contactos e intercambios personales, conquista militar, de esclavitud, del desarrollo de la aculturación y puesta en pie de un nuevo sistema político, económico y cultural, la población indígena quedó gravemente afectada por la irrupción de nuevas enfermedades totalmente desconocidas. En este sentido, Antonio Tejera Gaspar, Luis López Medina y Justo Hernández nos plantean que la conquista castellana de las Islas Canarias supuso la desaparición de un importante número de sus habitantes debido a diversas afecciones que los europeos trajeron a este archipiélago. Estos primeros contactos con las poblaciones canarias, al igual que ocurrirá años más tarde con las antillanas, violentaron su medio, iniciándose de este modo un proceso de desvertebración de todas estas etnias. Efectivamente, años más tarde, ya en el siglo XVI, se reproducen similares efectos negativos para la supervivencia demográfica de la población indígena americana, como describió, entre otros autores, la investigadora mexicana Elsa Malvido Miranda, refiriéndose a la conquista de la Nueva España. Dice así: el siglo XVI europeo se inicia unos años antes en algunas partes del territorio que llamarán Nueva España y cristaliza en 1521, con la caída de México Tenochtitlán. Se caracterizó por la imposición de una nueva patología, ajena a los diversos estadios de desarrollo de sus habitantes originales. Se les unificaría al mundo occidental con el logotipo de indios, aunque no eran habitantes de la India, y con la participación desde ese momento de pandemias, epidemias y endemias facilitadas por el sistema económico y cuyos límites dependieron de la expansión europea y del nivel de explotación al que fueron sometidos los nativos. El plano del ingeniero Cremonés, que pueden observar, Leonardo Torriani, en 1588,
nos señala de manera fidedigna la configuración exacta de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que había sido fundada en el siglo anterior por el adelantado Fernández de Lugo. Dado que la ciudad se convirtió en la capital de la isla hasta que en 1723 los comandantes generales establecieron su residencia oficial en la villa y puerto de Santa Cruz de Tenerife, se fueron construyendo los principales edificios para albergar la vida política, social, asistencial, económica y cultural de la isla. Entre ellos hay que destacar el Consejo o Cabildo, órgano máximo del gobierno insular presidido primero por el adelantado y luego por los sucesivos corregidores asistidos por los regidores. Dentro de las competencias del citado consejo se hallaba la de tipo asistencial, por lo que promovió la fundación a comienzos del siglo XVI del Hospital de la Antigua, el Hospital de San Sebastián y el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores. Este último mantuvo su carácter sanitario hasta las últimas décadas del siglo XX. Desde el siglo XVI y a lo largo del antiguo régimen, se fueron desarrollando otras poblaciones insulares, destacando especialmente las Palmas de Gran Canaria, aquella que pueden ver en la imagen, así como las respectivas capitales del resto de las islas, que van a actuar como foco de atracción poblacional, económico, político y cultural para el resto del territorio de cada una de esas islas. Dadas las condiciones socioeconómicas cambiantes a lo largo del tiempo, se fueron afrontando las diferentes crisis asistenciales que afectaron a todas las islas, en algunos casos con menor agresividad que las contempladas en el territorio peninsular del resto de España. En otros casos, las crisis carenciales y el hambre coadyuvaron a complicar aquellas. La panorámica general nos la ofrece recientemente el historiador José Miguel Rodríguez Llanes. Precisamente, algo crucial en un estudio de las pandemias es este último aspecto citado. El hambre y la desnutrición han sido, pestes aparte, el peor virus presente en la sociedad canaria. Y esto se manifiesta con frecuencia en la documentación, sobre todo en las exposiciones de los médicos contemporáneos, como una constante que sale a relucir y explica la mortalidad de determinadas infecciones en algunas capas de la población y en determinados enclaves. A esto se le une otro factor asimismo visible en los textos, la desatención sanitaria. Las diferencias no ya sociales, sino entre vivir en un lugar apartado de la capital de una isla central, como es Tenerife o Gran Canaria, y un núcleo rural apartado, sin médico, boticario, hospitales, etcétera, u organizaciones religiosas o personas con recursos que paliasen las secuelas de las sequías más atroces, alejadas de los puertos a los que quizá llegase incluso a precios desorbitados el cereal, otras provisiones, resultó todo ello determinante la presencia o extensión y gravedad de muchas epidemias y su muy desigual alcance social. Durante el siglo XIX, las Islas Canarias van incorporándose a las nuevas corrientes sanitarias que venían del exterior para tratar de combatir, en algunos casos eran auténticas epidemias, enfermedades como las fiebres pútridas, catarros gripales, la viruela, la fiebre amarilla, el cólera morbo, el sarampión, cólera asiático o la viruela en Tenerife, en Arico. Una fragata de guerra se dispuso con tal objeto y en 1803 aportó Balmis al puerto de Santa Cruz con las más favorables órdenes del gobierno, cumplió las cajigal y al efecto de su celo la vacuna se propagó por todos los pueblos, no sin los obstáculos que la ignorancia opone siempre a los intentos y descubrimientos útiles. Relato de don Francisco María de León. Las instituciones asistenciales que se convirtieron en auténticos baluartes para el cuidado de los enfermos de Tenerife y Gran Canaria fueron el Hospital Civil de Nuestra Señora de los Desamparados, fundación de los hermanos Lockman Clérigos que se realizó en 1745, y el Hospital de San Martín. Precisamente dos de sus antiguos directores, respectivamente, estudiaron medicina en la península o en el extranjero. Es el caso del doctor don Juan Betancourt Afonso para Tenerife y don Juan Bosch Miralles, ambos
a su vez, compartieron el interés por las ciencias naturales, la antropología, la etnografía y la arqueología. Dicho interés pudieron realizarlo a través de su gestión al frente del Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife y del Museo Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora pueden observar un mapa del siglo XIX donde se puede verificar la realidad archipelágica de las Islas Canarias como plataforma tricontinental entre Europa, África, en este caso América también. Canarias no se podría observar, no se podría entender sin la gran riqueza ambiental, ecológica y botánica que ostenta también desde el punto de vista geológico. Tal es así que todas las Islas Canarias, las 7, actualmente 8 Islas Canarias, poseen de alguna manera una parte o su totalidad declaradas reservas de la biosfera por la UNESCO. También la fragilidad, la riqueza paisajística, el rico patrimonio etnográfico y sobre todo la cultura del agua y la cultura del territorio propiamente dicho, es uno de los símbolos de los significantes territoriales de Canarias. Y ahí también tiene que ver la consideración hace unos años de 2 geoparques mundiales UNESCO, uno en la isla del Hierro y otro en la isla de Lanzarote y el archipiélago Chinijo. También no podemos olvidar la crisis severa que hemos y estamos padeciendo en Canarias, un archipiélago eminentemente turístico y donde pueden observar cómo la crisis sin precedentes desde hace 80 años está golpeando en el sector más fuerte y pujante de Canarias como es el turismo. También hay campañas, están siendo campañas sufragadas por administraciones públicas para intentar paliar de alguna manera esta realidad, esta cruda realidad. También, por otro lado, desde el punto de vista positivo, el parón, sobre todo en la época del confinamiento, en Canarias supuso una mejora sustancial de la contaminación, en el sentido de que hubo menos contaminación, sobre todo vinculada a la calidad del aire en Canarias. El ejemplo es que en algunas ciudades de Canarias bajó de 40 micras por metro cúbico de dióxido de nitrógeno a la mitad, a 20 micras. Por lo tanto, estamos hablando de grandes mejoras en la calidad del aire, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos. Por último, queremos terminar con esta noticia en la que se destaca la otra cara del confinamiento y de la pandemia del COVID, y es por decirlo así, la imagen positiva que para los animales, sobre todo las aves, ha supuesto en algunas de nuestras islas. En el caso de la isla de Gran Canaria, en su parque rural de Doramas, allí los pájaros han tenido una realidad, una nueva normalidad que no tenían desde hacía muchísimas décadas y que ha sido siempre positiva para ellos. Por último, entre las conclusiones hemos señalado 5 principales. En primer lugar, en el apartado ambiental, el COVID-19, sobre todo en el periodo de confinamiento, ha supuesto en el archipiélago un cambio profundo y temporal de las condiciones ambientales y de contaminación atmosférica difíciles de repetir en un contexto previo a la crisis actual. Por otro lado, en el apartado histórico, el archipiélago canario, como hemos visto, ha sido y sigue siendo una plataforma tricontinental a través de su vinculación con Europa, África y América. Y, por lo tanto, es una oportunidad desde múltiples puntos de vista. En el apartado económico, Canarias, como territorio eminentemente turístico, ha sufrido y sufre un parón que no se vivía desde hace más de 80 años. En penúltimo lugar, en el apartado social, los efectos de la pandemia se han hecho sentir en la sociedad canaria a partir de la incorporación de medidas de protección personal y colectiva y de cambios en la movilidad en un territorio con altas tasas de movilidad y de conectividad. Por último, en el apartado institucional universitario,
La pandemia ha supuesto un cambio radical en el sistema ordinario de la docencia y el trato con el alumnado, teniendo en cuenta que en Canarias existen 3 universidades públicas que, con los recursos disponibles, han tenido que afrontar la situación actual en territorios insulares. Les damos las gracias por su atención. Muito obrigado por la su atención. Thanks for your attention. Un saludo desde Canarias, un saludo desde, en este caso, desde el Museo de Historia de Tenerife, tanto el profesor Cano como el profesor Fariña. Buenas tardes.